Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en el programa Sembrando Vida con la Palabra de Dios. Soy Lupita Villalobos y nos acompaña en esta ocasión Gaude. Sí, muchas gracias por la invitación, Lupita. Es un placer estar aquí con usted. Ella nos está acompañando casi todos los programas, de vez en cuando, a veces. La semana pasada la extrañé muchísimo, pero nos da un gusto que esté con nosotros. Entonces, el tema de hoy es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo más importante, ¿verdad? Es el fundamento de todas las cosas. ¿Por qué es el fundamento? Recuerda que el fundamento es el cimiento de algo. Así es. Y si el cimiento de algo está bien firme, esa construcción, ese edificio, lo que estés haciendo con fundamento firme, se va a desarrollar de una manera maravillosa, bien hecho. Pero si el fundamento está cuarteado, si el fundamento le faltan nutrientes de cualquier cosa, se va a tambalear ese edificio, esa casa o esa vida. Entonces, nosotros, los que nos decimos creyentes en Dios, cristianos, genuinos, consagrados, tenemos que poner el fundamento que es la palabra de Dios en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios establece principios para cada aspecto de la vida del ser humano. Él no nos dejó sin el manual con el que nos construyó y con el que podemos vivir de una manera muy, muy buena en esta tierra. Es el manual de fe y conducta. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿sabías que todo existe por la palabra? ¡Qué maravilla! ¡Wow! Dios habló y fue hecho. Así de sencillo. Dios lo dijo, sea la luz, y fue la luz. Y sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si Él lo decía, se iba a desarrollar, se iba a crear. Vamos a ir ahí a Hebreos 1:3. ¿Lo tiene? Hebreos 1:3. Por favor. Hebreos 1:3. Así no, aquí lo leo. Okay. Sí, recuerda, todo existe por la palabra, pero también permanece por la palabra. Permanece, firme, estable. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate bien lo que dice. Con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo es la palabra. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí está hablando de Cristo. Él es la palabra. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y es la imagen de Dios. ¿Por qué la imagen? Porque Él fue creado a la imagen como nosotros, como un ser humano. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero también Él recibió un cuerpo a la imagen y semejanza de Dios, un cuerpo físico, como nosotros. Entonces Él es la sustancia, lo que podemos ver, lo que podemos entender, porque de Dios hay muchas cosas que no podemos entender. Ni quieras entenderlo todo, porque Él es impresionantemente inmenso, sublime, eterno, perfecto. ¿Cómo lo vamos a comprender o conocer? Cada día conocemos un poquito más de Él, pero esto va a durar toda nuestra vida en la tierra. Por eso es tan importante leer la palabra y conocerla. Y luego en Hebreos 11:3, ¿lo tiene ahí? Sí. Por favor. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te fijas cómo dice que lo que fue hecho, que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía? ¿Qué significa? Que lo que está hecho no se veía porque no lo había declarado Dios. Cuando Él lo declara, se formó, se creó en ese momento. Así que por eso es tan importante lo que nosotros también hablamos. Porque Él dice que nosotros tenemos la vida y la muerte en la boca. ¿Qué significa? ¿Hablas muerte? Todo el día te quejas, todo el día te lamentas, todo el día chismeas, criticas, intrigas, hablas mal de otros. Bueno, eso vas a recibir. Cuidado, amado, amada, cuidado, porque tenemos que hablar el bien, no el mal. Así es. Y otro versículo, Lupita, Juan, que ¿uno? dice, voy a leer primero el Salmos 33, adelante. que habla del aliento de su boca, o sea, de lo que sale. Hablemos, dice, sí. por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así es. Todo, fíjese que dice todo el ejército, ¿cómo dice? Sí, dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, sí, y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca. ¿Sabías tú que los ángeles fueron creados también por Dios? No son superiores a Dios. Hay gente que pone a Dios, al diablo como si fuera al nivel de Dios. No, amado, no te confundas, es una creación también y está sujeto a Dios, aunque es el diablo, no te puede dañar, no te puede tocar, no te puede hacer ningún mal, si Dios no lo permite, tiene que irle a pedir permiso. Y si uno también no le permite, porque hay puertas que abrimos con nuestras actitudes, con nuestros pecados y todo eso, ¿verdad? Y si Dios también no lo permite, por lo que dice la palabra, ¿verdad? De la vida de Job. Es cierto. Entonces tienes que tener mucho cuidado qué puertas pudieras estar abriendo en tu vida como esas, de que si hablas puras cosas negativas, ¿qué crees que va a llegar a tu casa, a tu vida y a tu familia? Pues cosas negativas. Por supuesto que cosas negativas. Habla el bien y empieza a ordenarse todo a tu alrededor. Bendice a los que te odian, a los que te maltratan, a los que te humillan, a los que te menosprecian, aún a los que se consideran tus enemigos. Tú no los consideres enemigos, porque ellos te están llevando a otro nivel, te están como catapultando, como dicen. Así es. No creas todo lo que te dicen, ni siquiera le pongas atención, pero tú bendícelos y verás que tu vida cambia. En Juan 1:3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice bien claro la Escritura que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amado, amada, nosotros somos creación de Dios. Si Dios no hubiera querido que naciéramos tú y yo, había cerrado la matriz de nuestras mamás y no habíamos nacido. Él abre matriz o cierra matriz, lo dice la Escritura. Así de sencillo. Entonces es sumamente importante. Todo lo que hacemos basado en la palabra no solo permanece, prospera. Así es. Prospera. ¿En qué quieres prosperar? Bueno, busca los principios, créelos y empiézalos a declarar. Y si hay cosas que tienes que hacer, como en el matrimonio, por ejemplo, en todas las áreas, en la familia, hay principios donde vas a prosperar y vas a permanecer, pero si los vives, amado. Porque hay gente que los conoce mucha palabra, tiene 20, 30 años en la iglesia, pero ¿sabes qué? No los vive. Nomás los declara, nomás los conoce intelectualmente, pero no está viviendo la palabra. Y si no vives la palabra, lo que dice, lo que tú mismo declaras con tu boca, o no tienes la fe, no va a pasar nada. Qué tremendo es eso, Lupita. Sí. Nos podemos meditar y nuestra actitud tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo nos comportamos ante la lectura de la palabra. Así es. Porque luego estamos en la iglesia y estamos en el teléfono. Sí. Algunos, ¿verdad? No todos, Sí. no todos, porque puede haber emergencia, claro que sí. Pero si no le damos la importancia que debe de tener la palabra, claro que no va a ser letra vacía, no va a haber los milagros que necesitamos, no va a suplir nuestras necesidades, porque no le damos la importancia que tiene que tener la palabra de Dios. Porque la gente la conoce como algo intelectual, se lo aprende, pero cree que hasta ahí. Es más, hay gente que ora, pero no hace nada para cambiar lo que está pidiendo. Y la fe sin obras es muerta, tiene que haber fe y acción. Así es. Las dos cosas, si no, no sucede absolutamente nada. La palabra de Dios se ha manifestado de muchas maneras. Porque dice que ahí en Romanos que Dios no lo manifestó, nos ha manifestado a través de la creación, pero una de ellas, la más importante, es a través de la palabra escrita, que es la Biblia, la letra impresa. Él quiso que nos llegara hasta el día de hoy la palabra. ¿Por qué? Porque sabía que era sumamente importante que no nos fueran a mezclar enseñanzas raras o extrañas si hubiera sido de boca en boca. Imagínense cómo nos hubiera llegado. Híjole, si un accidente que pasa en una calle, lo platica una persona de una manera y luego llega otro y ya lo cuenta de otra. De otra Imagínense manera. si Dios no hubiera tenido ese tierno y amoroso cuidado de que nos llegara la palabra escrita para que no la altere nadie, para que no la quieran enseñar a su manera, sino que la palabra en sí misma nos habla. No necesitamos más que leerla,
meditarla, reflexionarla y, por supuesto, la revelación que nos da el Espíritu Santo, porque Él es el que obra a través de la palabra. Si tú no lees la palabra y ya tienes a Cristo, pues no estás creciendo porque no la lees, porque el Espíritu Santo anhela que la leas para mostrarte en qué áreas tienes que cambiar y en cuáles estás muy bien, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas, todos, amados. Todo, nada más Dios es perfecto, santo y justo. Lo demás, no importa el nivel académico, el cargo que ocupen, el puesto, sean civiles, militares o religiosos, todos fallamos. Así es. No hagas dioses de la gente, no hagas dioses de las personas, cuidado. Ama y respeta y honra la autoridad, claro que sí, pero no los conviertas en dioses, porque el día que ellos, por la causa que sea, te lastimen o te dañen, pues te vas a sentir que se te murió la fe y te alejas de Dios. Pero Dios no es el culpable, amado, claro, amada. No. Cuidado con eso. Entonces la palabra de Dios se me ha manifestado. La palabra Biblia viene de biblos. ¿Qué significa biblos? Era un puerto fenicio de donde se exportaba de Grecia a Egipto precisamente el material que usaban para hacer los libros, biblos. Entonces de ahí surge la palabra Biblia. Entonces la palabra ha definido el rumbo de la humanidad y se le conoce también como las Sagradas Escrituras. Ten mucho cuidado cómo usas la palabra. Mira, te voy a contar así muy rápidamente un testimonio de una persona. Yo la he visto por años en la iglesia y la bendigo con todo mi corazón. Pero he notado en ella que trae espíritu de error. Y tú dirás, ¿qué es eso? La Biblia lo habla, Lupita, por eso es que como es bien importante que vayamos a meditar en la palabra de día y de noche, porque allí es donde dice que hay el espíritu del engaño y del error y de mentira. Así es. Resulta que esta persona, un día la escuché que estaba enseñándole la Biblia a otra, eran dos mujeres, y le estaba diciendo, es que así y así. Yo dije, santo Dios, estaba alterando el significado de ese versículo. Ella lo alteró totalmente, completamente, y lo estaba enseñando. Ahí entra el espíritu de error, amado. Las Sagradas Escrituras por eso se llaman sagradas, porque no le puedes quitar ni poner. Si le quitas, dice Dios que Él quitará tu nombre del libro de la vida. O sea, pierdes la salvación. Así de sencillote. No entras al cielo si le quitas a la palabra. Y si le agregas, tampoco. Ahí lo dice en Apocalipsis, y en el último capítulo de Apocalipsis y en Deuteronomio, que no le podemos agregar ni quitar, pero tampoco podemos, si no entendemos un versículo, amado, amada, pregunta a quien ha estudiado la palabra, a quien tiene conocimiento y revelación de la Escritura. No inventes, por piedad no inventes, porque entonces traerás un espíritu de error y te va llevando poco a poquito, te vas deslizando y alejando del camino de Dios. Hace poco la volví a escuchar a esta persona y ahí sí fue donde se me hizo muy grave ya ese espíritu de error, porque nuestro pastor estaba predicando de que para poder tener finanzas, ya te lo hemos hablado, tienes que aplicar principios. Y ella dijo, sí, lo declaro y va a suceder. Te está diciendo que para las finanzas tiene que haber principios que Dios establece. Y tienes que vivirlo, no con que lo declares. Es que yo lo creo, yo voy a ser rica, yo voy a ser millonario, yo voy a tener un carro del año mañana. Son mentiras, amado, amada, te están engañando. No es así, no es así, la palabra no es así. Te están mintiendo. Pero cuando la escuché otra vez dije, no, de plano sí ya confirmo que esta persona ya trae un espíritu de error. Un espíritu de engaño, porque no solo está creyendo cosas que no son y que Dios no dice, sino que las está enseñando, y eso ya es sumamente peligroso. Lupita, adelante. Leeremos lo que acaba usted de decir. Diga. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Me estremezco nomás de escuchar esa palabra. Es que para mí la palabra es sagrada, de veras es sagrada.
Y yo le pido al Señor cada día que tengo mi tiempo devocional, 4 capítulos diarios de la lectura, y si puedo más, pero 4 capítulos diarios porque la leo en un año completa y vuelvo a empezar. Y tengo un grupo de gente que conmigo, ¿no? A partir ya tenemos año y medio que la estamos leyendo juntos. Yo la he leído por 11, 12 años toda, pero hay gente que nunca en su vida la ha leído completa. Nunca en su vida, amados. Y eso no es posible porque imagínate una mujer que no platica por 10 años con su esposo, pues no lo conoce. O que nomás vaya y pida, ¿verdad? O nomás le pida, pero no quiera nada con él. Entonces va a decir, pues no me quieres, o sea, no deseas estar conmigo. Nada más quieres mi dinero o un trato gentil o amable, pero no quieres mi compañía. Así Dios, lo estás menospreciando. Lo estás haciendo a un lado cuando no lees la palabra. No te puedes decir cristiano si no lees la Biblia. En serio te lo digo. Es la palabra de Dios, es cuando Él platica contigo. Cuando oras tú hablas con Él, pero cuando lees su palabra en voz alta, que debe ser, Él está hablando contigo. Respétalo, hónralo, exalta su palabra. Es más, yo tengo una costumbre que la quiero comentar, no por vanidad ni nada, pero yo me lavo las manos antes de ir a tocar las escrituras. Es algo que me gusta hacer, me lavo bien mis manos por lo que sea, porque voy a las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. El apóstol en 2 de Pedro 1 dice, nunca la profecía, amado, amada, fue traída por voluntad humana. Y mucha gente dice, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, por supuesto que fue escrita por hombres. Dios es espíritu, ellos son hombres. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los inspiraba y escribían la palabra. Pero Él se las daba, Él se las dictaba. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y dice enseguida, otra vez te lo leo, 2 de Pedro 1:21, anótalo y búscalo en tu Biblia. Sea evangélica o sea católica, ahí está, amado, amada. Hay mucha gente católica que no lee la Biblia, pero hay otros que sí la leen. Por favor, léela. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirar es que venía el Espíritu, como ahora lo tenemos todos los que estamos en Cristo, ya no se va, pero en aquel entonces, como no había venido el Señor Jesucristo, venía y entraba en ellos, amado, como hoy lo tenemos dentro de nosotros. Aquí está el Espíritu Santo. Amén. En nosotras habita, Así y en es. todos los que estamos aquí en las cabinas, gente cristiana, genuina, consagrada, aquí está el Espíritu Santo. Él Amén. es el Rey y Dueño, Señor, porque dice que donde el Espíritu es hecho, Señor, ahí hay libertad. Y aquí hay una preciosa libertad en la estación, porque trabaja mucha gente cristiana, la mayoría es cristiana. Así es. Así que el Espíritu Santo es Señor de este lugar. Amén. Y tienes que aprender a honrar a Dios y respetarlo y tenerle un temor reverente, pero temor, el temor así de que te pueda caer un rayo, no que nos vaya a caer porque estamos en el tiempo de la gracia, y sí sucede, a veces ha pasado, pero un temor que dices, Dios, esa parte es Dios, nosotros somos barro, somos su creación solamente. Así que ellos fueron inspirados por Dios. Qué maravilla. Fue escrita la Biblia por más de 40 autores en 1600 años. Así es. 40 autores diferentes. ¿Y sabes qué? Desde Génesis a Apocalipsis la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque no fue algo que quisieran escribir los hombres, fue algo que el Espíritu Santo les dictó, ellos solo escribieron lo que les decía, y cuando se hizo la unión de todas las cartas, libros, todo lo que el Espíritu Santo inspiró, quedó tal y como están los 66 libros de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Qué maravilloso, porque fueron hombres completamente diferentes unos Sí, de otros en sí. cultura, en edad, en profesión, Así nivel es. económico, Así lugar de redacción, circunstancias. Qué maravillas, porque Sí. porque ahora vemos, Lupita, lo que fue escrito en Génesis, cómo se puede repetir en otros libros de la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, cómo tienen unicidad. Todo cómo- está unido. Todo. Todo. Y nos Y maravillamos porque Así. en 1600 años fue Wow. escrita la palabra. Amén. Ha sido revelada, ¿verdad? El amor hacia Dios, hacia las Escrituras, Así porque es. se encuentran con algo
Por ejemplo, una señora me compartía a mí, yo ya no fui a la iglesia porque me encontré lo que habla de Lot y de sus hijas, y que ella se le hizo muy aberrante eso, entonces dijo, ay no, yo ya no. Pues es que Dios no miente. Así es. Así de sencillo. Así es. El que las hijas alcoholizaran o emborracharan a su papá para tener relaciones con él y tener cada una de ellas descendencia, un hijo, es un pecado grave. Pero de ahí vienen precisamente vienen los moabitas y los amalecitas. Fíjate, los moabitas, aún Dios incluyó a Ruth, que era moabita, y que Dios había dicho que de esa tribu no iban a entrar nunca en el pueblo de Dios, y sin embargo tuvo misericordia, y ella vino siendo ¿qué es? Bisabuela del rey David. Así es. Se casó con Boz, y luego ya Boz tuvo ahí a Isaí. Pero fue después fue Boz, y luego fueron 2 o 3, y luego Isaí, y luego ya David. Imagínate, Dios la incluyó, porque Dios no excluye a nadie. También la Biblia habla de una mujer que fue prostituta y fue usada poderosamente para que pudieran entrar en Jericó. Ella les abrió la puerta. Uh-huh. ¿Perdón? Rahab, ¿cómo se llama ella? Sí, Rahab, la prostituta Rahab, y precisamente también ella quedó incluida en la línea del Mesías. En la línea del Mesías. Es impresionante. Precisamente también ella es parte de la línea de David, linaje. Del linaje. Así es. Amado, Dios no desecha a nadie. Que tú dices, es que Dios no me puede amar a mí por todos los pecados que he cometido. Amado, amada, todos hemos cometido pecados en nuestra vida. Siempre. Y Dios no se asusta de lo que nosotros hayamos hecho. Claro que no. Él sabe todas las cosas y sabe todo lo que le ibas a fallar Así en el es. pasado, en el presente y aún en el futuro. Y aún así envió a su Hijo a salvarnos, a que muriera para, por medio de esa sangre, pagar y saldar la deuda de nosotros ante Él, porque el Padre es santo. Así es. Y no nos podíamos acercar a Él desde que Adán pecó, no nos podíamos relacionar con el Padre. Y Cristo nos vino a reconciliar con el Padre. Por Gloria su sangre. Dios. La sangre no la debes poner en las paredes ni en las cosas, no. La sangre fue el precio por tu pecado ante el Padre. Es santísima esa sangre. No necesitas la sangre para cubrirte. Solo di en el poder de Cristo o en el nombre de Cristo, me protejo, me cubro. Es suficiente, pero no con la sangre. La sangre es pago, el pago que dio Cristo por nuestros pecados. Es santísima esa sangre. Pero en fin, vamos a seguir con el tema, que es sumamente importante porque estamos hablando de la palabra de Dios. Así que utilizaron también, no solo fue escrita por 40 personas en 1600 años, en muchos, en 3 idiomas en lo general, pero algunas frases o palabras en diferentes idiomas, pero también utilizaron diversos materiales, muchos materiales. ¿Tiene ahí cuáles materiales? Que nos los diga. No los anotó. Bueno, vamos a decírselos para que la gente lo sepa. Hay gente que a veces no sabe todo lo que costó que nos llegara la Biblia hasta el día de hoy. Se escribió en papiro, en tablillas de barro, en arcilla, en pergaminos, déjeme ver aquí, en piedra, en metales como plomo, bronce, oro, plata, joyas, madera y tablillas de cera. Fíjense en todo lo que se escribió y se conservó, y después se unieron y ya lo empezaron a pasar a diferentes materiales hasta que nos llegó de la manera que hoy la conocemos, la Biblia, pero no está alterada. No, confíe que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, porque cuando usted recibe a Cristo es quitado un velo que tenemos las personas que nos impide entenderla, se quita el velo, se destapan los oídos y ahora el Espíritu Santo le abre el entendimiento para que la comprenda, para que cuando la lea, ya sea que la redarguya de pecado o que se sienta gozoso y feliz porque dice, esta parte pues toda mi vida la he hecho, qué bueno, gloria a Dios. Aún sin saberlo. Así es. ¿Sí? Es qué importante es, ¿verdad?, con acercarse a Dios, porque nadie despierta una mañana y dice, ¿cómo quiero ser cristiano? Mi caso, ¿verdad? En mi caso, yo voy a hablar de mí, porque así me pasaba, pero yo, como dice las Escrituras, que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se pasea sobre la faz de la tierra. Así estaba yo, muy desordenada, muy vacía, pero cuando alguien me invita y voy a la iglesia y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, mi espíritu se despierta, se despertó mi espíritu y tuve amor y tuve muchas ganas de leer la palabra
palabra y de veras que mi vida fue transformada porque yo ahora puedo decir que soy nueva criatura en Él y todo eso lo dice la palabra. ¿Cómo lo voy a saber, verdad? Leyendo y buscando el rostro de Dios a través de su palabra. Así es. Así que usaron diferentes tablillas de barro, rollos, códices ya después, y realmente Dios quería que nos llegara la palabra escrita, amados, porque si no, no nos hubiera llegado correcta, la habían alterado. Entonces, si queremos prosperar de manera espiritual, tenemos que leerla, pero no solo leerla como un libro más, no, es un libro espiritual, te está hablando Dios mismo, hay que meditar en ella, hay que buscar las palabras que no entiendas para que te quede claro, para que comprendas el significado de cada versículo. Podemos leer en un año 4 capítulos diarios toda la Biblia. Es en serio, léela. Si nunca la has leído, eres cristiano, te conformas con lo que te enseñan en el día del culto o el día de la oración, excelente, pero trata de aprender más, de estudiar más la palabra, porque esa va a ser tu relación íntima con Dios, íntima. No hay manera de que intimes con Dios si no vas a su palabra. Podemos leerla, te decía, pero si alguna persona tiene muchos años y no la ha leído, pues se ha perdido de grandes cosas. Qué tremendo, sí. Porque dice que podemos pensar que una persona con 10 años de cristiano la haya leído al menos 5 veces, pero ¿qué cree, Lupita? No es así. Hay gente que no la ha leído, en 20, 30 años no la ha leído y se la pasa criticando a otros cuando predica a alguien y dice, sí, y luego voltea a ver a las personas, pero no lo toma para sí mismo. Quiere decir que esa persona en su casa no lee la Biblia y no se da cuenta que lo que está diciendo el predicador no es para los demás, es para uno. Todos debemos tomarlo para nosotros, porque a eso vamos, a recibir el consejo que Dios nos da y también la exhortación. Dios nos habla. Qué triste, ¿verdad? Que haya gente que no la haya leído completa una sola vez. No lo puedo creer, de verdad. Pero bueno, esto significa que la persona que no la lee, estás despreciando, menospreciando a Dios. Es una ofensa muy grave. Como te decíamos ahorita, Gaude y yo, si no quieres estar con tu esposo o con tu esposa y nomás quieres su dinero, ¿tú crees que va a estar feliz él o ella? No, la va a dejar, ¿verdad? Claro, pues si no quieres nada con él, pues va a decir, pues, oye, ¿cómo te voy a estar manteniendo el carro nuevo y casa nueva y viajes y tú no quieres nada conmigo? Y Dios va a decir, ¿por qué vas a querer que te deje entrar a mi cielo si nunca quisiste tener una relación íntima en vida, que es cuando nos está capacitando y enseñando para cómo vamos a poder entrar a la vida eterna y cómo vamos a poder aprender a amar a la gente, porque a Él, ¿cómo aprendemos a amarlo si no amamos a los demás? A Él no lo vemos, pero si amas a los que ves, estás amando a Dios a través de ellos. Así que el que tú no la leas es como decirle, no me interesa, Dios, no quiero nada de ti. ¡Ay, eso es horrendo, Dios! Yo he conocido hermanos, Lupita, de que sí les gusta ir a escuchar la palabra, pero que alguien les esté predicando o buscar prédicas en YouTube, Internet. Y yo les he compartido porque pues damos célula, le digo, esa palabra que traen los ministros, Dios se las reveló a ellos y Dios tiene tantas cosas que revelarnos a nosotros en lo íntimo y en lo secreto si vamos y leemos la palabra, porque personal. Ahí viene el Espíritu Santo, nos ministra, Amén. Nos confronta, nos exhorta, nos dirige y a mí me gusta ir con el Señor porque yo sé, ¿verdad?, que otros hermanos pueden ser usados por el Señor para darnos la palabra, pero no hay como esa relación de nosotros hacia Dios. Así es. Puedes escuchar, como decía Gabe, muchas predicaciones en los medios sociales, el que quieras, pero nunca vas a recibir una palabra directa de Dios hacia ti. Sí la recibes a lo mejor en la predicación, pero no es lo mismo que estés escuchando, como te decía, otra persona con la revelación que a él le dio para ese tema, a que te hable a ti en asuntos específicos. Así es. Ahí te va a hablar en cosas muy específicas. Te doy mi testimonio también cuando yo empecé en el Evangelio, donde
abría la Biblia, ahí me hablaba Dios y yo me quedaba así como asustada porque lo abría y como si me hubieran puesto un foquito así con un versículo y decía yo, ay Dios, era para mí la palabra. Y luego abría otro lado, igual, así fueron algunos meses y ya yo empecé a leerla porque disfrutaba mucho la palabra, no entendía muchas cosas, pero sí la leía. Pero al principio me hablaba de esa manera y yo me quedaba pero muy, muy sorprendida, decía, ¿cómo le hace? Porque abro la Biblia y ahí está el mensaje de lo que en ese instante yo necesitaba. Fue impresionante y maravilloso. Yo creo que por eso me enamoré de la palabra tanto. Él la enamoró a usted porque usted sí, lo buscaba. Él me enamoró, porque hay mucha gente que predica, pero no lee la palabra, o sea, predica como que de otras cosas, pero no va a la fuente, porque la palabra es la que cambia. Así es. Puedo leer muchos libros y qué bueno que los leamos y que nos seamos más cultos cada día, pero la Biblia es la que te va a transformar. Así es. Nada más, nadie más. Porque ningún congreso será suficiente, ni la imposición de manos, ni la palabra profética de grandes siervos de Dios, si nosotros no vamos a la palabra, porque ahí es donde están las promesas, en lo individual, ¿verdad? Lo Así que necesitamos en ese día, en ese año, qué sé yo. En ese momento. Es más, vamos el domingo al culto y a mí me habla de una manera y si le pregunta a la persona que está enseguida, esa misma palabra, pero en otro tema, le habló diferente. Así es. Y al otro diferente. Así que por eso es tan importante que tú leas la palabra. Te va a hablar a ti en lo personal. Josué 8:35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No es opcional, amado, que leas la Biblia, es un mandamiento. Así Nunca es. se apartará de tu boca, Josué 1:8 y 9, este libro de la ley. Dice la Escritura que no se aparte nuestra boca de este libro de la ley, por eso debemos leerla en voz alta. Y tenemos que cumplir lo que dice, ¿verdad? Porque Así entonces seremos prosperados y todo nos saldrá bien. En todo dice, no dice que en cositas, en todo nos va a prosperar. Josué 7, 1 al 5, ¿lo tiene por ahí? José. Por favor, Josué 7 del 1 al 5. 7. Sí, Del 1 al 5. Por favor. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó, Jai, que estaba junto a Bet-Abán, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando alguien que forma parte de una congregación, porque ahorita tenemos que entender que las cosas cambiaron en el tiempo de la gracia, todos tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que ocuparnos de crecer, nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros para el crecimiento de cada uno. ¿Por qué? Porque el pecado de alguien que está en la congregación contamina a los demás. Ahora es diferente, antes pecaban y Dios mandaba juicio a una persona y también a una nación, pero en la actualidad a una congregación. Puede estar una congregación en conflicto porque hay pecado, y el pecado, hagan de cuenta que es como si todos estuvieran participando de ese pecado, y más cuando ya lo saben y no le ponen a esa persona algún extrañamiento, porque no puede estar pecando libremente a alguien diciéndose cristiano y todos los demás, si saben, no detenerlo, no llamarle la atención, no decirle, no puedes estar haciendo esto porque nos afectas a todos. Es congregacional, es muy diferente en la actualidad cómo debemos nosotros comportarnos. Por eso es tan importante que seamos el cuerpo de Cristo.
Y un cuerpo no está dividido, no está peleado, y mucho menos que una parte esté pecando y la otra parte esté haciendo lo correcto. Así es, qué importante, Lupita, qué importante, porque la verdad si estamos unidos, donde nuestro Señor Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, si llegamos a entender eso, la verdad que no guardaríamos los mandamientos, ¿verdad? Porque en 2 se cumplen todos los mandamientos y estaremos bien delante de nuestro Padre. Así es, y ahí dice la palabra que es muy bueno habitar los hermanos juntos en armonía, no en pleito. En armonía, amado, no en división, en armonía. Y que ahí envía a Dios, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Imagínate, bendición y vida eterna, pero si están todos peleados en una congregación, ¿te imaginas que está habiendo bendición en esa congregación? Lo dice el Señor, no lo estamos inventando. Amados, procuren santificarse, vivan una vida de santidad, de santificación. En aquellas áreas que estés fallando, pide ayuda. Así es. Oramos unos por otros y te tomamos de la mano, en el buen sentido lo digo, de vamos a orar y tú vas a rendir cuentas y vamos a ayudarte para que salga de eso. En otro pasaje dice que Josué puso al pueblo en 2 grupos. ¿Por qué en 2 grupos? Era muy importante. La mitad lo puso en un monte, en Ebal, y la otra mitad en el monte Gerizim. Y los sacerdotes y el arca en medio. Pero fíjate bien lo que significan estos 2 montes. Ebal significa calvo, desnudo. Y Gerizim cortado. Entonces la actitud que debemos tener al acercarnos a Dios es esa, precisamente, tener nuestra vida como desnudos, acercarnos a Él desnudos, cortados, expuestos, humillados, amado. Dice la misma palabra que nos acerquemos a Él quebrantados, con un corazón quebrantado y humilde delante del Señor, no soberbios, porque hay gente que es hasta soberbia, dice, pues si Dios me quiere hablar, que me hable, o que si es Dios, que pase esto. Dios no te va a escuchar de esa manera. ¿Por qué va a escuchar un soberbio, altanero o grosero que se está poniendo al tú por tú con Dios? Imagínense. Ay, Dios, por eso dice la palabra que Él trata con los humildes, más los soberbios. Resiste. Resistir es y en otro dice que hay 6 cosas que abomina y 7 que resiste y 7 que abomina su alma. Y ahí habla primero que nada del orgullo, ¿verdad? Es lo primero que marca en ese proverbio. Pero entonces la actitud que debemos tener es esa, acercarnos confiadamente a Él, sí, pero humillados. Así es. No soberbios, no altivos, no con, pues si eres Dios, dame esto. No, ¿por qué? Si entre personas no nos podemos exigir unos a otros, porque Dios claramente manda que todos trabajemos para que nos hagamos responsables de nuestra vida. Entonces, ¿por qué quieres que precisamente que Dios te dé, pero de manera grosera, ofensiva y como retándole? No hagas eso. Le voy a pedir a ver si tiene por ahí Hebreos 4 del 12 al 13, que nos lo lea, por favor. Sí, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Luego el 13 me llama mucho la atención porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todo está desnudo y descubierto delante de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Así es. Entonces,